Buenas tardes. A nuestro grupo le ha tocado el capítulo número 11 de la gestión de riesgos del proyecto. Nuestro grupo está integrado por Paulo Bonifaz, Byron Bravo y Álvaro Quiroz. Como les había mencionado anteriormente, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es el capítulo 11 del PMBOK, cuarta edición. Empezamos con lo que es la gestión de riesgos del proyecto. La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. Dentro de estos objetivos tenemos lo que es planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo de riesgos, realizar el análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta a los riesgos, monitorear y controlar los riesgos. Estos procesos interactúan entre sí y con los procesos de las otras áreas de conocimiento. Cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o más personas, dependiendo de las necesidades del proyecto. Los objetivos pueden incluir el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Un riesgo puede tener una o más causas, y si sucede uno o más impactos, una causa puede ser un requisito, un supuesto, una restricción o una condición que crea la posibilidad de consecuencias tanto negativas como positivas. Las organizaciones perciben los riesgos como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos del proyecto y de la organización. Las organizaciones de los interesados están dispuestos a aceptar diferentes niveles de riesgo. Esto se conoce como tolerancia al riesgo. Dentro de lo que es la planificación de la gestión de riesgos, tenemos que una planificación debe ser cuidadosa y explícita. Teniendo en cuenta estos dos parámetros, mejora la probabilidad de éxito de los otros 5 procesos de gestión. Y la planificación de los procesos de gestión de riesgos es importante para asegurar que el nivel del tipo y visibilidad de gestión de riesgos sean acordes tanto con los riesgos como la importancia del proyecto para la organización. Tenemos un pequeño gráfico que nos orienta un poco en el sentido en que estamos trabajando lo que es planificación de riesgos. Dentro de esta planificación también tenemos lo que es el enunciado del alcance del proyecto, el plan de gestión de costos, el plan de gestión del cronograma, el plan de gestión de las comunicaciones, factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Dentro de los activos de los procesos de la organización tenemos algunas subcategorías, las categorías de riesgo, las definiciones comunes de conceptos y términos, los formatos de declaración de riesgos, las plantillas estándar, los roles y las responsabilidades, los niveles de autoridad para la toma de decisiones, las lecciones aprendidas, los registros de los interesados, que son también activos críticos que deben revisarse como componentes para establecer planes eficaces en la planificación de gestión de riesgos. Las reuniones de planificación y análisis. Los participantes de estas reuniones pueden ser, entre otros, el director del proyecto, los miembros del equipo del proyecto e interesados seleccionados, cualquier persona de la organización con la responsabilidad de gestionar la planificación y ejecución de actividades relacionadas con los riesgos, así como a otras personas según sea necesario. Dentro del plan de gestión de riesgos pasa a ser un subconjunto del plan para la dirección del proyecto. El plan de gestión de riesgos incluye lo siguiente: la metodología, los roles y responsabilidades, presupuesto, calendario, categorías de riesgo, definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos, matriz de probabilidad e impacto, tolerancia, revisadas de los interesados, formatos de los informes, seguimiento. Tenemos también un pequeño cuadro el cual nos orienta cómo se van desarrollando estas etapas. Tenemos lo que es el diagrama de flujo de datos del proceso para identificar los riesgos. Como dijimos anteriormente, todo esto está detallado en las diapositivas anteriores. A continuación, mi compañero va a detallar lo que es la identificación de los riesgos en cuanto a entradas. Bueno, en cuanto a entradas, tenemos lo que es el plan de gestión de riesgos, estimaciones de costo de las actividades, estimaciones de la duración de la actividad, línea base del alcance, registro de interesados, plan de gestión de costos, plan de gestión del cronograma y plan de gestión de calidad. Dentro de documentos del proyecto tenemos lo que son los documentos del proyecto, que incluyen el registro de supuestos, los informes de desempeño del trabajo, los informes sobre el valor ganado, los diagramas de red, las líneas base, otra información del proyecto que resulte valiosa para la identificación de riesgos. Con factores ambientales de la empresa,
tenemos que son que pueden influir en el proceso, identificando riesgos, incluyendo, entre otros, la información publicada, incluidas las bases de datos comerciales, las investigaciones académicas, las listas de control publicadas, los estudios comparativos, estudios industriales, así como también las actitudes frente al riesgo. Activos del proceso de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso, identificar los riesgos, incluyen, entre otros, los archivos del proyecto, incluidos los datos reales, los controles de los procesos de la organización y del proyecto, las plantillas de declaración de riesgos, las lecciones aprendidas. Realizar el análisis cualitativo de riesgos, en lo que es las entradas, tenemos lo que es el plan de gestión de riesgos, que son los elementos claves del plan de gestión para realizar el análisis cualitativo de riesgos. Incluyen los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos, los presupuestos, las actividades del cronograma relativas a la gestión de riesgos, así como las categorías de riesgos, la definición de probabilidad e impacto, la matriz de probabilidad e impacto y la revisión de la tolerancia al riesgo por parte de los interesados. El enunciado de alcance del proyecto. Los proyectos de tipo común o recurrente tienden a que sus riesgos sean mejor comprendidos. Los proyectos que utilizan tecnología de punta o primera en su clase, así como los proyectos altamente complejos, tienden a tener más incertidumbre. Activos de los procesos de la organización. Información procedente de proyectos similares anteriores completados. Estudios de proyectos similares realizados por especialistas en riesgos. Bases de datos de riesgos que pueden estar disponibles procedentes de fuentes industriales o propietarias. Herramientas y técnicas al realizar el análisis cualitativo de riesgos. Evacuación de probabilidad e impacto de los riesgos. La evaluación de probabilidad de los riesgos estudia la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo específico. Matriz de probabilidad de impacto. Los riesgos pueden priorizarse para realizar un análisis cuantitativo posterior y elaborar respuestas basadas en su calificación. Evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos. Para hacer creíble un análisis cualitativo de riesgos requiere datos exactos y sin parcialidades. Categorización de riesgos. Los riesgos del proyecto pueden categorizarse por fuente de riesgos, no de área del proyecto afectada u otra categoría útil. Categorización de riesgos. Los riesgos del proyecto pueden categorizarse por fuentes de riesgo, por área del proyecto afectada u otra categoría útil. Evaluación de urgencia de los riesgos. Los riesgos que requieren respuestas a corto plazo pueden ser considerados de atención más urgente. Juicios de expertos. Los juicios de expertos es necesario para evaluar la probabilidad y el impacto de cada riesgo. A continuación, mi compañero les dirá sobre las demás diapositivas y exposición sobre el tema. Bueno, continuamos. Realizar el análisis cualitativo de riesgos de salida. Actualizaciones del registro de riesgos. El registro de riesgos se inicia durante el proceso e identificar los riesgos. El registro de riesgos se actualiza con la información procedente de procesos al realizar el análisis cuantitativo de riesgos y luego se añade al documento del proyecto. Clasificación relativa a la lista de prioridades de riesgos del proyecto. Riesgos agrupados por categorías, causas de riesgos o área del proyecto que se requieren particular atención. Lista de riesgos que requieren respuestas a corto plazo. Lista de riesgos que requieren análisis y respuestas adicionales. Lista de supervisión para riesgos de baja prioridad. Tendencias en los resultados del análisis cualitativo de riesgos. También tenemos realizar el análisis cualitativo de riesgos. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos es el proceso que consiste en analizar numéricamente el efecto de riesgos, identificar sobre los objetivos generales del proyecto. Ahí tenemos un cuadro comparativo de riesgos. También realizar el análisis cuantitativo de riesgos de entrada. Tenemos registro de riesgos, plan de gestión de riesgos, plan de gestión de costos, plan de gestión de cronograma y activos de procesos de organización. Como también podemos realizar el análisis cuantitativo de riesgos de herramientas y técnicas. Con entrevistas.
Las técnicas de entrevista se basan en la experiencia y en los datos históricos para cuantificar la probabilidad y el impacto de los riesgos sobre el objetivo del proyecto. También tenemos la distribución de la probabilidad. Las distribuciones continuas de las probabilidades utilizadas ampliamente en el modelo y la simulación. Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelo. Análisis de sensibilidad. ¿Qué es? El análisis de sensibilidad ayuda a determinar el riesgo que tiene un mayor impacto potencial en el proyecto. Análisis del valor monetario esperado. El análisis del valor monetario esperado es un concepto estadístico que calcula el resultado promedio cuanto el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no. Modelo y simulación. Una simulación de proyecto utiliza un modelo que traduce la incertidumbre de detalladas especificaciones del proyecto en su impacto potencial sobre los objetivos del mismo. Juicio de expertos. Se requiere para identificar los impactos potenciales sobre el costo y el cronograma para evaluar la probabilidad y la definición de entradas. También tenemos los juicios de expertos. Se requieren para identificar los impactos potenciales sobre los costos y cronogramas para evaluar la probabilidad y definir las entradas. También tenemos cómo realizar el análisis cuantitativo de riesgos de salida. Podemos realizar por el análisis probabilístico de proyecto, probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y tiempo, lista priorizada de riesgos cuantitativos, tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de riesgos. ¿Cómo planificar la respuesta a los riesgos? Debemos planificar la respuesta a los riesgos desde el proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. ¿Cómo planificar las respuestas a los riesgos de entrada? Tenemos registro de riesgos. El registro de riesgos incluye los riesgos identificados, las causas de los mismos, la lista de respuestas potenciales, los propietarios de riesgos, los síntomas y señales de advertencia, la calificación relativa. Plan de gestión de riesgos. Los componentes importantes del plan de gestión de riesgos incluyen los roles y las responsabilidades de las definiciones del análisis de riesgos y la periodicidad de las revisiones. Planificar las respuestas a los riesgos, herramientas y técnicas. Existen varias estrategias de respuesta a los riesgos. Para cada riesgo se sabe seleccionar la estrategia o la combinación de estrategias con mayor probabilidad de eficacia. Estrategia para los riesgos negativos o amenazas. Las tres estrategias siguientes abordan normalmente las amenazas o los riesgos que pueden tener impacto negativo sobre los objetos del proyecto en caso de ocurrir. ¿Cómo evitar? Evitar el riesgo implica cambiar el plan para la dirección del proyecto a fin de eliminar por completo la amenaza. Transferir. Transferir el riesgo requiere trasladar a un tercero todo o parte del impacto negativo de una amenaza junto a la prioridad de la respuesta. Mitigar. El riesgo implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad o el impacto de un evento adverso. Aceptar. Esta estrategia se adopta debido a que rara vez es posible eliminar todas las amenazas de un proyecto. Estrategia para riesgos positivos u oportunidades. 3 o 4 respuestas se sugieren para tratar riesgos con impactos potenciales positivos sobre los objetivos del proyecto. ¿Cómo explotar? Esta estrategia puede seleccionar para los riesgos con impactos positivos, cuando las organizaciones desean asegurar de qué oportunidad se haga la realidad. ¿Cómo compartir? Un riesgo positivamente implica asignar todo o parte de una prioridad de la oportunidad a un tercero, mejor capacitado para capturar la oportunidad en beneficios del proyecto. Mejorar. Esta estrategia se utiliza para aumentar la probabilidad y los positivos de una oportunidad. ¿Cómo aceptar? Aceptar una oportunidad consiste en tener la voluntad de tomar ventajas de ella. Se presenta pero sin buscarla de manera activa. Todo esto es la referencia tomada fundamentalmente de la Dirección de Proyectos Guía de PMBOK, cuarta edición. Muchísimas gracias.